Hola amigos de Arte en tus manos, bienvenidos a un nuevo paso a paso. Para hoy les voy a compartir cómo realizar este cojín de Santa. Es un cojín, la verdad, muy sencillo, muy bonito, pero también muy elegante. Espero que les guste, que sea de ayuda y lo pongan en práctica. Recuerda que una manera de apoyar nuestro trabajo es regalándonos tu me gusta, suscribirse allí en el botón donde dice suscribirse, suscríbete, es totalmente gratis. Déjanos tu comentario y por favor comparte, eso nos ayuda muchísimo con el algoritmo de YouTube. Esperamos que este paso a paso sea de muchísima ayuda. Queremos agradecer también a los miembros del canal, a las personas que nos acompañan en el chat, a todos, absolutamente a todos, gracias por su apoyo. Comenzamos un nuevo paso a paso aquí en su canal Arte en tus manos. Bienvenidos. Bueno amigos, entonces para el cojín de hoy aquí tengo unas telas, en realidad todas son retazos, ¿sí? Retazos más o menos de 60 por 50, en otras tengo piezas más pequeñas, por ejemplo de 50 por 50, este también es de 50 por 50, este es pequeño como de 30 por 40, son retazos de trabajos que he hecho anteriormente, por ejemplo en este caso, y estos son de un paquete que nos obsequió Betty. Betty es una de nuestras suscriptoras y ella hace como unos 6 meses me invitó a que fuera a su casa y me regaló varias cosas que he utilizado en varios proyectos. Esto es como un jacquard. Estas telas son gruesas, son como con lo que hacen sofás, cortinas, ¿sí? Todo lo que es como de mueblería, entonces voy a utilizarlas. Los colores son un poco más sobrios, pero yo sé, la verdad, que me va a quedar muy bonito ese trabajo y espero que a ustedes también les guste mucho. Entonces ya saben, la variedad de telas se las muestro para que ustedes tengan una idea de esos retacitos que tienen ahí en la casa. Los van a poner a trabajar. Algodón de relleno voy a necesitar y los correspondientes a los colores. No tengo vino tinto, que es como el color que más prima en mis telas, pero voy a utilizar un tono marrón. También necesito una cremallera o cierre. No la he comprado, es posible que más tarde lo compre, de 50 centímetros, listo, de 50 centímetros. Me faltan también los ojos porque quiero utilizar en esta ocasión, yo creo que voy a utilizar botones, no tengo botones negros, entonces me toca también comprarlos. También voy a usar alfileres, agujas, ¿sí? Tijeras, por supuesto, una cinta métrica y cualquier material que de pronto no veas aquí en mi mesa de trabajo. Recuerda que siempre en la descripción, allí debajo del título, dejo completa la lista de materiales y posiblemente voy a dejar planos, ¿sí? Las fotos de los planos, de las medidas que voy a necesitar para hacer este proyecto. Y con esto continuamos. Bueno, aquí inicialmente, como pudieron ver, corté las piezas, ¿sí? Por ejemplo, de la base, lo que va a corresponder a la parte de atrás, que en realidad este es el derecho, sino que se los muestro para que vean, este es el revés, entonces esta es la parte que se va a ver de mi cojín. Esta pieza tiene una medida de 45 por 45. Hago una corrección con el tamaño del cierre o la cremallera. Yo pensaba hacer el cojín de 50 por 50, pero la tela no me alcanzó, entonces me toca hacerlo de 45 por 45. Igual el tamaño es bueno, ahora lo van a ver. Entonces la cremallera la vamos a comprar de 45 centímetros, ¿listo? Esta es la pieza de atrás. Ahora la pieza de adelante. Esta me calza exacto en cuanto al ancho, también es de 45 centímetros. Y la parte larga, esta parte que va aquí es donde va a ir la cara del Santa, esta es de 34 centímetros porque dejé una pestaña para la costura, listo, pero miren que aquí calza perfecta los lados. Estas costuras no las hice yo, ellas venían ya en la tela porque recuerden que son retazos, son como, debe ser de pronto de un muestrario, creo que se le llaman mostrario, entonces por eso viene ya fileteada y todo, pero yo corté y miren que la tela no se deshila tan fácil porque es gruesa, entonces me va a quedar muy lindo. Y la otra es una pieza que va a calzar también exacto de 45 centímetros, es el ancho y la altura es de 11. Yo les aconsejaría que fuera, si pueden, sino que a mí la tela en realidad no me alcanza, 12 centímetros para que tengamos la pestaña de costura, ¿listo? Porque esta va a calzar aquí, a mí me alcanza a tomar como medio centímetro de esta y medio centímetro de la que tiene como estos bordados que son como coronas.
Entonces allí me va a calzar perfecto. ¿Listo? Entonces esto es como quien dice el cuerpo del cojín. El cuerpo de este cojín. Estas dos las voy a unir, pero no ahora. Por ahora no, porque entre ellas va a haber peluche. ¿Listo? Esta es una tela que tiene como es muy suavecita, parece piel de conejo. Es un peluche mink, un peluche muy suave, y lo voy a utilizar en un color beige. Entonces todavía no voy a trabajar esto, pero sí voy a empezar a sacar las piezas que corresponden a la cara del Santa. Aquí tengo papel de modistería o papel de costura le llaman, que trasluce un poco. Entonces lo que voy a empezar es a ponerlo para sacar lo que corresponde a la barba, que va a tener este mismo ancho. Entonces así voy sacando la pieza para mi dibujo. Bueno, aquí ya tengo solamente la pieza delantera, la pieza de adelante del cojín, y sobre ella voy a dibujar lo que sería la barba. ¿Listo? Entonces les muestro para que ustedes puedan sacar su propio proyecto, para que ustedes sepan cómo hago, por decir así, la barba del muñeco. Entonces lo que hice fue ubicar el papel. Bueno, lo primero es que en el papel voy a marcar el rectángulo, listo, para llevarme una idea. Ahora yo lo voy a pasar o le traspaso pinto más, digamos, más firme la pieza con marcador. ¿Listo? Aunque aquí es para no irlo dañando, aunque yo varias veces lo que hago es que repinto y repinto hasta que me sale la pieza como quiero, pero lo hago en lápiz y ya luego lo marco con marcador. ¿Listo? Con marcador permanente. Entonces allí estoy haciendo el rectángulo primero, que es mi base. Luego ubico el centro. Como ya sé que ella mide 45 centímetros, si el ancho de la tela es 45, entonces la mitad debe ser 22.5. Entonces aquí estoy, 22.5. Según mi metro, 1, 2, 20, 22, 22.5. Aquí me da 22.5. O sea que allí debo empezar a marcar la barba para que me quede bonita, para que me quede pareja. Y a partir de allí voy a empezar entonces a dibujar la barba, que me quede lo más derecho o lo más simétrico de un lado y el otro. Bueno, aquí ya lo marqué, ustedes de pronto no lo alcanzan a notar porque está en lápiz, pero entonces está el rectángulo, lo voy a cortar, y para que me quede este lado igual al de este lado, ahora que lo corte lo que hago es que lo doblo en el centro, y esta curva, tomo la principal, la que más me guste, esta curva es la que voy a empezar a cortar, y por supuesto la otra me va a quedar exactamente de la misma forma, del mismo tamaño, del mismo todo. Igual la curva que está aquí en el centro, ¿sí? O el espacio, porque aquí es donde va a ir el rostro del Santa. Entonces también tengo que cortarla, doblándola por la mitad, para que este lado y este lado me quede exactamente igual, y la distancia de este extremo a donde empieza el rostro igual, lo mismo. Igual les voy mostrando para que ustedes vayan viendo y no se me vayan a perder en el tutorial. ¿Listo? Bueno, antes de cortar el molde, igual me fijo de nuevo que sí calce. Aquí todavía no he cortado tela, no he hecho nada así extremo, entonces no estoy desperdiciando. Solo papel si llegado el caso se dañara. Aquí entonces lo que les acabo de decir, lo voy a doblar por el centro. Recuerden que hice una marca de los 22.5 centímetros, recuerdan que ahora lo hice. Pues aquí está 22.5 y lo voy a poner para que me quede derecho y poderlo cortar en la misma medida.
Bueno, ya corté la base, ¿sí ven? Que calza perfecto. Y aquí me está dando la forma de la barba. Y ahora necesito el espacio de la cara. Bueno, así queda ya perfecta la pieza. Aquí les doy una idea para las personas que a veces preguntan por algunas medidas. Lo que sería de el extremo hasta donde va a ser el rostro hay 18 centímetros, ¿sí? Y el rostro, que ahora lo vamos a cortar, el molde tiene una distancia de 19.4 en la parte más ancha, que es aquí 19.4, y el largo sería 16.5. Cuando cortemos el molde de lo que corresponde al rostro, lo vamos a cortar con una tolerancia mayor, ¿no? Porque necesitamos que la pieza, cuando la pongamos aquí y las barbas encima, no se nos vayan a ver las costuras de este. Solamente se van a ver cuando empecemos a trabajar las costuras de la barba, no más. Entonces ahí ya sacamos las dos piezas principales, el rostro y la barba. Bueno, aquí ya ubiqué el molde que corresponde a la barba, se corta a ras de molde. Si de pronto le quieren dejar un poquito de tolerancia, sería 1 o 2 milímetros, pero no más, porque por eso colocamos como base el cojín para saber cómo teníamos que, o de qué tamaño teníamos que cortar la pieza. ¿Listo? Entonces vamos a cortarla. El fieltro afortunadamente o pañol en sí no se deshila, entonces nos va a quedar muy bien cortado. Bueno, esta es la pieza que corresponde al rostro, entonces la ubico en la tela, igual con alfileres, y corto. Pero voy a cortar aproximadamente a 1,5 centímetros, 2 centímetros, para que me abarque bien. Y cuando yo voy a coser, me dé muy buena tolerancia la tela para la costura, ¿listo? Esta es una tela, si no estoy mal le llaman suavetina, ¿listo? Similar a una blanca que les mostré ahora, es como un peluche muy fino, muy delgado, pero la apariencia es muy bonita, muestra que se ve muy fino los trabajos. Bueno, entonces ahora voy a empezar sujetando la que corresponde al rostro. En mi caso, lo que les digo, como la tela es gruesa, no necesito ningún tipo de relleno, solamente sujetarlo para luego empezar a coser. Ya ubicado, entonces voy a empezar a coser puntada festón. Recuerden que esta puntada es muy sencilla, muy rápida, permite que trabajemos bien, ¿listo? Pensando que es a mano. También pueden hacerlo a máquina, ¿no? Para las personas que preguntan, sí pueden hacerlo a máquina. Yo lo hago a mano, siempre con la idea de mostrar que no es imposible si no tienes una máquina. Bueno, ya lo cosí todo el contorno, como les dije. Esta tela, si no tienen de la misma, no importa, pueden utilizar otra, puede ser el mismo fieltro o pañolensi, puede ser un polar también, si cualquiera de esas que tengan les va a servir. Ahora voy a poner la pieza que corresponde a la barba, lo voy a poner que quede bien ubicado. Si de pronto queda un poquito más grande, digamos a los lados, porque aquí sí debe quedar exacto todo, no importa.
¿sí? No importa porque al principio pues arreglamos, por ejemplo, primero la zona del rostro y ya luego podemos ir cosiendo el alrededor, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la parte más baja. Entonces por ahora voy a sujetar con alfileres, miro si de pronto se sale mucho, si es mucho, entonces sí, lo corto para que me quede a ras, listo, pero lo principal, esta parte, aquí les recomiendo mucho. Bueno, acá ya tengo todo ubicado, entonces voy a empezar a hacer todas las costuras, la misma puntada festón, puntada de dragón, depende cómo le llaman en cada país. Es muy sencilla, es la misma que hice para coser el rostro, pero ahora voy a coser las barbas, ¿listo? Entonces voy a empezar, vamos a darle inicio aquí, para que esa parte sea la que me quede ya fija. Bueno, como pueden ver, entonces ya cosí todo absolutamente a mano. Aquí les voy a acercar para que vayan viendo. Este es el lado, lo que corresponde a la cara y las barbas. Todo, ¿listo? Miren, quedó a ras de molde, quedó a ras como la pieza que les dije inicialmente. Ahora lo que voy a hacer es agregar el peluche que va a ir en esta parte junto con la pieza que haría de gorro, ¿listo? Entonces corté una pieza de peluche, o puede ser de esa tela que es como bambino, no, esta no es bambino, es como una tela también tipo piel de conejo, listo, que es muy suave, es muy suave. La voy a cortar de 45 centímetros, que siempre ha sido la distancia, 45 centímetros y 20 centímetros de el ancho, por decirlo así, para que nos quede bien grueso, nos quede bien lindo. La parte que está, por decir así, de lo que sería la costura, voy a doblar aquí de nuevo. Aquí está al derecho, lo voy a doblar en todo el centro y esa parte va a ir aquí en este borde, todo va a ir en ese borde. Lo voy a ubicar bien. Si quieren pueden hacerle unas puntadas para que no se mueva, listo. Y también voy a poner la tela que va a ser la que va a ser el gorro. Está al derecho, este es el derecho, lo voy a poner al derecho con el peluche así, para que se den una idea. Ese es el derecho, esto está al derecho, todo está al derecho, no hay nada al revés, solamente aquí, este es el revés y este es el derecho. Sujeto con alfileres y coso. La puntada que pueden hacer la misma, tipo festón, o también pueden utilizar continua, recta, o si tienen máquina, pasar la máquina para que les quede ya listo. Bueno, entonces así queda. Miren, aquí les acerco de pronto un poquito para que lo alcancen a ver. Este es el revés, la puntada le hice la que les he explicado durante todo el proyecto, y lo que ahora voy a hacer es ponerlo solamente al derecho. Miren, ya ahí queda. Este es el peluche que queda entre el sombrero y la cara del Santa, pero ustedes lo pueden graduar o lo pueden poner en el sentido que más quieran, si quieren más hacia el gorro o si quieren más hacia el rostro, listo. Entonces yo ahí ya lo puse donde quiero, aproximadamente creo que es allí, listo. Muy bien, como queda bien. Si quieren pueden darle unas puntadas aquí en los extremos para que quede ya
firme para que no se vaya a mover, y así nos quedaría lo que corresponde, se puede decir, a la pieza o parte delantera del gorro. Ya tengo aquí también mi cremallera, miren que la compré similar al tono del vestido, por decirlo así, en nylon. Estas son cremalleras de nylon, y entonces voy a empezar a unir. Bueno, aquí lo sostuve porque así es que quiero que quede en el momento de trabajarlo o de unirlo con la otra pieza. Ahora lo que tengo aquí es el cierre o cremallera. Aquí está al derecho, aquí me está mostrando los dientes, por decirlo así. Entonces lo que voy a hacer es ubicar, miren, aquí está la pieza, la voy a poner sobre la cremallera. Voy a buscar acá, por ejemplo, aquí es donde está la parte que abre, ¿sí? El sujetador con el que se abre, creo que ahí se ve, sí. Entonces voy a mirar que me quede mirando hacia adentro, no lo voy a dejar hacia afuera, sino mirando hacia adentro, y voy a sujetar con los alfileres. Listo, voy a sujetar aquí con alfileres y luego también hago puntada. Bueno, aquí, para que lo vean bien, está acomodado, listo. Está la parte de los dientes se pegan, por decir así, hacia el lado de la tela cuando está al derecho. Ese es el estilo que yo utilizo. Hay otros que son mucho mejor, otras técnicas, pero yo sé esta que es muy sencilla, que no nos complica mucho y podemos hacerlo y nos queda muy bien. Entonces ahora voy a empezar a coser, ¿sí? Voy a empezar a coser donde están los alfileres, o sea, donde los ubiqué. Puntada recta, continua, tipo máquina, listo. Lo voy a poner que quede cerca a los dientes para que no se vaya a ver mucho el color de la cremallera. Entonces vamos a empezarlo a coser. Ahora les acerco un poco la cámara para que vean la puntada, ¿listo? Bueno, aquí ya lo cosí, por lo menos con una cara, ¿no? Ya por lo menos está cosido a la parte de adelante. Ahora voy a poner la parte de atrás. Entonces voy a enfrentar el derecho con el derecho. Listo, que me quede bien. Y también voy a sujetar con alfileres. Los voy a sujetar así, miren. Mirar si ahí en la cámara se nota. Sí, ahí creo que se nota bien. Miren, aquí me quedó una pestaña. Entonces esta pestaña la voy a poner con el del cojín. Listo, miren aquí. Ahí creo que se ve. Entonces esta pestaña la voy a sujetar con la del cojín. Y me fijo también que quede a ras de la otra pieza, ¿sí? De la cara principal, de la cara del Santa. Entonces aquí lo voy a sostener con alfileres. Bueno, ya aquí terminé de coserlo, ¿sí? En ambos lados ya pueden verlo. Y ahora lo que voy a hacer es empatar las piezas. Listo, por ejemplo, ya la parte delantera que corresponde a la cara con la parte trasera. Le voy a poner alfileres por todo este contorno y voy a empezar a coser. La puntada ustedes deciden si la quieren recta, continua, puntada festón. Sí, ya va. La decisión la toman ustedes, la que les quede mejor. Así ya queda cosido. Entonces ahora lo que voy a hacer es abrir la cremallera por acá, por la parte de abajo. A veces se complica un poquito, pero ustedes con mucho cuidado le van haciendo y lo van abriendo. Y esto va a permitir que podamos darle vuelta a la pieza y nos quede ya, se puede decir que el cojín casi listo.
Bueno, así ya quedó el cojín. Miren, el cierre sí quedó bien presentado, no se ve mal tampoco. Yo sé que hay otras maneras de disimularlo, pero así queda bien. Y también ya los extremos intenté sacar lo que más pude de las puntas, porque como la tela es tan gruesa, entonces a veces es difícil. Listo, pero de pronto con más mañita podemos sacar los extremos. Bueno, ahora lo que voy a trabajar son los bigotes. Estos bigotes tienen aproximadamente una distancia de 23 centímetros. De estos les dejo el molde. Recuerden que los moldes siempre los dejo en el blog. Aquí en la descripción siempre en cada video está la lista de materiales y los moldes. Se ve hasta en color azul y últimamente coloco moldes en mayúscula porque me preguntan, pero allí están. Listo, ahí están. Solamente es entrar, mirar y leer muy bien y ahí los van a encontrar. Bueno, en cuanto a los bigotes, entonces lo que voy a hacer es que voy a empezar a coser en puntada festón, o sea, lo mismo que hice con las barbas y con la cara. Esa es la puntada que voy a utilizar, y la tela me decidí al fin por el fieltro porque la otra no me alcanzaba lo suficiente y estaba como un poco sucia, entonces no la voy a utilizar. Listo, entonces voy a utilizar este fieltro o paño Lenzi. Y miren como el esmalte también se va desgastando porque es muy caliente, las telas son muy gruesas y con el hilo cuando iba atravesando, entonces me fui arrancando también el esmalte. Entonces ahí me disculpan las manos, las uñas por esta vez. Vamos a coser todo y cuando lleguemos aquí rellenamos y sellamos con la misma puntada. Bueno, aquí ya lo cosí, como les mostré o les indiqué, por todo el contorno. Ahora lo voy a rellenar, un relleno moderado, y luego lo sello con la misma puntada. Bueno, listo, así quedó el bigote, que ya en esta parte. Ahora lo que voy a hacer es coser la nariz. La circunferencia mide 7.3 centímetros de ancho y dejando aproximadamente 1 centímetro por todo el contorno nos da la pieza de la nariz. Lo que voy a hacer es zurcirla. Recuerden que explico también pensando en las personas que por primera vez nos ven, entonces aquí estoy haciendo de nuevo el paso a paso. Voy a hacer puntada recta, intermedia, como les digo, zurzo, y cuando ya me quede como una bolsita, relleno y anudo. Bueno, ya después de ajustarla, cortamos como este exceso de tela. Listo, para que no nos quede tan grande el moñón. Y así queda lista entonces la nariz. Miren. Ahora, entonces sí me voy a ayudar con un poquito de silicona para pegar la nariz y los bigotes, pero también voy a hacerle puntada como para que no quede
solamente dependiendo de la silicona. Recuerden también que igual estas piezas no son para meterlas en una lavadora en un ciclo que dura 45-50 minutos, sino que esto se pone en remojo, se estrega un poquito a mano y se le quita como el exceso de mugre o de polvo que puede acumular. ¿Listo? Entonces allí como para que ustedes sepan cómo se manejan este tipo de productos o de prendas. Aquí voy a colocar entonces la silicona caliente, lo pego y ya luego lo ajustaré con unas puntadas. Bueno, aquí ya lo cosí, miren que ahí se puede notar de que hay costura, acá también, para que nos quede muy firme, listo, en todas estas partes y acá también. Y ahora sí voy a pegar la nariz, le aplico silicona, lo pongo, lo ubico bien y luego hago también unas pequeñas puntadas para asegurar, ¿listo? Bueno, mire cómo queda, para que se vayan dando la idea del tipo de cojín, del tipo de funda que estamos haciendo para nuestro cojín. Lo único que nos falta son los ojos. Aquí tengo dos opciones y les voy a mostrar para que ustedes mismas miren qué decisión toman. Estos son botones normales, estos miren aproximadamente 1,5 centímetros. Entonces aquí los voy a ubicar. Espérense, les voy a mirar para que ustedes, les voy a ubicar aquí para que ustedes puedan verlo. Estos son botones normales, tradicionales. Le dicen botón tentación, número 24. Así le dicen a este número, ya este botón. Si no consiguen cascaritas, que son las que yo voy a utilizar, estas son las cascaritas, ¿sí? Pueden poner botones y queda perfecto. Yo le pongo cascaritas porque me gusta más la expresión, pero si llegado el caso, lo que les digo, los van a vender y de pronto la persona no cuida mucho y estos sí van a ir pegados con silicona porque no hay manera de pegarlo con otra cosa, entonces le ponen los botones, los cosen y van a quedar ajustados, perfectos para la manipulación. ¿Listo? Estos son cosidos, o sea, los botones son cosidos, hay que coserlos con el hilo de color negro. O como en mi caso, que voy a poner las cascaritas ahí, para que de pronto se den una idea, las voy a pegar con silicona. Esto es un plástico muy débil, entonces me toca poner primero la silicona, esperar a que enfríe un poquito y luego sí pegarlos, porque si no se me derrite. Entonces eso es lo que voy a hacer. Bueno, ya pegué los ojos, ahora tengo las cejas que también están en la misma hojita donde les comparto el bigote y la nariz, están las cejas, ¿sí? Para que no nos quede de pronto tan frentón. Y voy a poner los alfileres para luego coser. La puntada ya la conocen, puntada festón, que es la que hicimos, se puede decir que en todo el trabajo. Y voy a poner este alfiler para que no se me mueva la pieza.
Y bien amigos, así quedó. Ya las cejas, le puse un poquito de rubor. Ahora lo que voy a proceder es a rellenarlo, ya sea con algodón de relleno o con algún cojín que ustedes ya tengan listo, de los que utilizan normalmente en sus muebles. Y lo voy a proceder a introducir para que vean cómo queda. Y bien amigos, entonces así queda el cojín. Ve cómo queda en la parte de atrás, muy elegante, ¿sí? Queda muy bien presentado. Aquí en el interior le puse, es un cojín que tengo, pero si ustedes no tienen el cojín, entonces lo rellenan de algodón o hacen en una tela muy barata, hacen un cojín base para que lo rellenen y así quede listo entonces para decorar. Espero que les guste, que lo pongan en práctica. A mí la verdad me encantó, me gustó. Este lo voy a dejar para mí, para decorar en esta Navidad mis muebles. Y espero ver muchas fotos de ustedes compartiéndonos en nuestras redes para saber cómo les quedó el proyecto. Recuerda que una manera de apoyar nuestro trabajo es regalándonos tu me gusta, ¿sí? Un like, que es totalmente gratis. Suscríbete también, suscríbete en el canal, que es totalmente gratis, allí en la parte baja. Si está en gris es porque ya lo hiciste y te lo agradecemos mucho, pero si está en negro o en rojo es porque aún falta esa suscripción. Déjanos tu comentario para saber qué te pareció este proyecto y también comparte, por favor, comparte, que eso nos ayuda muchísimo. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos.